Para poder entender el diagrama de clase que va a explicar mi compañero, hay que tener en cuenta los siguientes conceptos y entender diversas cuestiones. ¿Qué son los diagramas? Bien, los diagramas se utilizan para representar diferentes perspectivas de un sistema, de forma que un diagrama es una proyección del mismo, es decir, que es una proyección del sistema. A su vez, un ML proporciona un amplio conjunto de diagramas que normalmente se usan en pequeños subconjuntos para poder representar las 5 vistas principales de la arquitectura de un sistema. Entendiendo esto, ¿qué son los diagramas de clase? Los diagramas de clase muestran un conjunto de clase, interfaz y colaboraciones, así como sus relaciones. Estos diagramas son los más comunes en el modelado de sistemas orientados a objetos y cubren la vista de diseño estática o la vista de procesos estática. Para entender esto tenemos que saber primero qué es una clase. Bien, una clase en orientación a objeto es una descripción de un conjunto de objetos similares. Por ejemplo, la clase coche. Una clase contiene los atributos y las operaciones sobre esos atributos que hacen que una clase tenga la entidad que se desea. Si bien en el ejemplo de esta ventana no es una clase coche sino una clase ventana que tiene los atributos origen y tamaño y tiene sus métodos que ya veremos más adelante: abrir, cerrar, mover y dibujar. Esto hace referencia a una ventana en Windows. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una cosa generalmente extraída del vocabulario del espacio del problema o del espacio de la solución. Todo objeto tiene un nombre, se le puede identificar. Un estado generalmente hay algunos datos asociados a él, y un comportamiento se le puede hacer cosas a objeto y él puede hacer cosas a otro objeto. Un objeto de la clase coche puede ser un Ford Mustang. ¿Qué es un atributo? Es una característica concreta de una clase. Por ejemplo, atributos de la clase coche pueden ser el color, el número de puertas, la cantidad de ruedas, la cantidad de ventanas, todos los atributos de ese objeto. Si bien habría que abstraerse a la realidad y identificar cada uno de los atributos de cualquier objeto. ¿Qué es un método? Es una operación concreta de una determinada clase. Por ejemplo, de la clase coche podríamos tener un método arrancar, que lo que hace es poner en marcha el coche. Es una instancia, es una manifestación concreta de una clase, un objeto con valores concretos. También se le suele llamar ocurrencia. Por ejemplo, una instancia de la clase coches puede ser un Ford Mustang de color gris con 3 puertas. ¿Qué es la herencia? Es un mecanismo mediante el cual se puede crear una nueva clase partiendo de una existente. Se dice entonces que la nueva clase hereda las características de las clases existentes, aunque se le puede añadir más capacidades, añadiendo datos o capacidades o modificar las que tiene. Acá podemos ver un ejemplo de la herencia. Está la clase vehículos de motor con sus atributos y sus métodos. La clase vehículo motor es la clase padre de coches y de motos, donde coches tiene cilindrada, número de ruedas, número de puertas. Tiene cilindrada, número de ruedas y tipo de carenado, que en otro contexto sería un atributo especial de la moto. Y a su vez estos también tienen los métodos de la clase padre vehículos de motor, que demuestra que estas son clases hijas. Una vez entendido todo esto, tenemos que entender las relaciones en el modelado UML. Existen 4 tipos de relaciones entre los elementos de un modelo UML: dependencia, asociación, generalización y realización. Ahora pasaremos a hablar a uno de los primeros elementos de las relaciones del modelado UML. La dependencia es una relación semántica entre dos elementos en el cual un cambio a un elemento, el elemento independiente, puede afectar la semántica del otro elemento, el elemento dependiente.
Se representa con una línea discontinua posiblemente dirigida, que a veces incluye una etiqueta. La asociación es una relación estructural que describe un conjunto de enlaces, los cuales son conexiones entre objetos. La agregación es un tipo especial de asociación y representa una relación estructural entre un todo y sus partes. Generalización es una relación de especialización o generalización en el cual los objetos del elemento especializado, el hijo, puede sustituir al objeto del elemento general, el padre. De esta forma el hijo comparte la estructura y el comportamiento del padre. Gráficamente la generalización se representa con una línea con una punta de flecha vacía. Por último, la realización es una relación semántica entre clasificadores donde un clasificador especifica un contrato que otro clasificador garantiza que cumplirá. Se pueden encontrar relaciones de realización en dos sitios, entre interfaces y las clases y componentes que la realizan, y entre los casos de uso y las colaboraciones que los realizan.